Buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 27 de nuestro libro de texto, titulado La vida del delito. Se conoce técnicamente como el iter criminis. Es algo así como el camino que recorre el delito desde su concepción hasta su consumación. Debo aclarar que el iter criminis solo está referido a los delitos dolosos, es decir, a los delitos intencionales, ¿no? Los delitos culposos o imprudenciales no quedan comprendidos porque su mecánica es distinta, ¿no? Esto surge de manera casi espontánea en el momento en el que el sujeto descuida las precauciones que normalmente debe tomar para la vida, para hacer posible la vida gregaria, ¿no? Y entonces descuida esas precauciones, esas cautelas, y entonces surge inmediatamente el delito. No tiene un recorrido como el caso del delito doloso, que se concibe la idea y luego se va desarrollando, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver enseguida. Bien. Se le conoce también como delito del camino del delito, el camino del crimen, como prefieran llamarlo, ¿verdad? Ese camino del delito, camino del crimen, se desarrolla en dos fases, una fase interna y otra fase externa, y cada una de las fases a su vez se divide en etapas, ¿verdad? Y son cada una de ellas en tres etapas. La primera, en la fase interna, esta se desarrolla dentro de la mente del sujeto, ¿verdad? Entonces por eso es fase interna, ¿no? Y consta, decimos, de tres etapas. La primera es la idea criminosa o ideación, o sea, cuando surge en la mente del sujeto la idea de delinquir, ¿verdad? Y puede ser que rechace la idea y hasta ahí llegó, y ya no prosiguió el camino, pero puede ser que la adopte y entonces pasa a una segunda fase que se denomina deliberación. El sujeto delibera si los pros y los contras de llevar adelante la idea criminal, y si también ahí puede ser que tengan mayor influencia las fuerzas inhibitorias, le llaman, que son los remordimientos, el miedo a una sanción, etcétera, la consideración a los demás, de cierta piedad respecto a la posible víctima, cuestiones de ese tipo, ¿no? Que inhiben la realización del crimen. Entonces puede ser pues que estas ideas triunfen, y pues hasta ahí llegó también la primera fase, segunda etapa, y ya no continuó. Pero puede ser que decidas llevarla adelante. Entonces es de la fase de deliberación pasa a una tercera fase, que es resolución. Entonces resuelve que sí va a cometer el delito, ¿no? Y con esto termina la fase interna y pasamos a una segunda fase, que es la externa. En la fase externa, el sujeto manifiesta o hace público de alguna manera la intención de delinquir. Sin embargo, la regla general es que el hecho de manifestar la intención de cometer un delito no constituye en sí misma precisamente un delito, ¿no? Entonces no es penado, ¿verdad? Es decir,
voy a robar, voy a defraudar, voy a, etcétera, ¿no? A matar a alguien, en fin, mientras no lo haga, pues no va a tener consecuencias. Entonces la pura manifestación no es delictuosa. Sin embargo, hay algunas cuestiones de excepción ahí, como por ejemplo el delito de amenazas, bueno, en la cuestión también de los delitos políticos, ¿no? Llamados políticos, de instigación a la sublevación, conspiración, para contra el gobierno y sus instituciones, etcétera. Entonces, en esos casos excepcionales, la sola manifestación del delito ya es punible, ¿no? La mayoría de los casos no. La segunda etapa de la segunda fase también se llama preparación, o algunos autores lo identifican con los actos preparatorios. Los actos preparatorios cuando el sujeto se allega a lo necesario para los instrumentos necesarios para delinquir, todo lo que ocupa. Y también en la cuestión de los actos preparatorios tiene la característica de que no son punibles. O sea, su característica principal, dicen los autores, es que son inocentes en sí mismos. Ejemplo, adquiero veneno porque voy a envenenar a alguien, pero puedo adquirirlo también para envenenar ratones o hormigas o algún tipo de plaga que aqueja mi domicilio, mi casa, ¿no? Entonces, el hecho de que haya adquirido el veneno no quiere decir forzosamente que vaya a envenenar a otra persona, ¿verdad? Lo mismo sucede con la cuestión de las armas. Compro armas, municiones, puede ser que las quiera para tirar al blanco, para ir de cacería, que son actividades permitidas, totalmente lícitas, ¿no? Entonces el hecho de que haya adquirido esos objetos pues no revela que necesariamente vaya a delinquir, ¿no? Entonces pues no son punibles los actos preparatorios. La última fase, la última etapa de la segunda fase es la ejecución. La ejecución puede tener dos resultados, ¿no? Uno es la consumación y otra es la tentativa. Se llama consumación a la ejecución que reúne todos los elementos genéricos y específicos del tipo legal. Sería cuando se comete el delito, ¿eh? Se dice se consuma. La tentativa, la segunda hipótesis, ¿verdad?, de la ejecución, que sería la tentativa, es cuando el delito no se consume. En términos generales, es cuando el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Tiene intervención alguna circunstancia que es totalmente fortuita, pero impide que se consume el delito, ¿verdad? Es el concepto genérico, ¿verdad? Sin embargo, presenta ciertas características para que exista la tentativa. Tiene que haber un principio de ejecución, ¿verdad? Se tiene que haber empezado a ejecutar la acción principal que caracteriza el delito que se pretende cometer, ¿verdad? Dice
En la tentativa existe ya un principio de ejecución y por ende la penetración en el núcleo del tipo. Penetrar en el núcleo del tipo consiste en ejecutar algo en relación con el verbo principal del tipo del delito de que se trate. Según Soler, la tentativa estriba en iniciar la acción principal en la cual el delito consiste. Para ello es ilustrativo pensar en el verbo que la expresa. Jiménez de Azúa define la tentativa como la ejecución incompleta de un delito. Para Impalomeni es la ejecución frustrada de una determinación criminosa. Bien, enseguida hace alusión el autor a la punibilidad en la tentativa. La punibilidad está definida en el artículo 12 de nuestro Código Penal Federal. Y cuál dice: existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. El artículo 63 del mismo ordenamiento establece que al responsable de tentativa punible se le aplicará a juicio del juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 12 y 52 hasta las 2/3 partes de la sanción que se le debiera imponer de haberse consumado el delito que se quiso realizar. Entonces, hasta las 2/3 partes del delito que se intentó cometer, ¿verdad? Bueno, enseguida nos hace alusión el autor a diversas formas de tentativa. O sea, desde el punto de vista teórico, en la doctrina penal se distinguen dos clases de tentativa. La tentativa acabada o delito frustrado es cuando el agente emplea todos los medios adecuados para cometer el delito y ejecuta los actos encaminados directamente a ese fin, pero el resultado no se produce por causas ajenas a su voluntad. Es el concepto genérico que tenemos de tentativa, ¿no? Pero luego a su lado tenemos otro tipo de tentativa, otra forma de tentativa, y se le denomina la tentativa inacabada o delito intentado. En estos casos está explicado, por cierto, de una forma un poquito confusa en el libro, ¿no? Pero aquí la diferencia con la anterior es que el sujeto activo voluntariamente interrumpe la ejecución, ¿verdad? Entonces, en la tentativa acabada, la consumación del delito no se da por causas ajenas a la voluntad del sujeto. En la tentativa inacabada o delito intentado, no se da esa consumación precisamente por la intervención, por la voluntad del mismo sujeto que voluntariamente interrumpe la ejecución en un momento dado, antes de que se logre consumar plenamente, ¿no? A eso se le llama arrepentimiento
activo y eficaz. O sea, se distinguen dos tipos de arrepentimiento en la doctrina, ¿no? El arrepentimiento activo y eficaz, como en este caso de la tentativa inacabada, hace que el acto no sea punible. O sea, la tentativa inacabada no es punible. Ahí no se le van a aplicar las 2/3 partes de la pena del delito que pretendía cometer como en la tentativa acabada, ¿no? Hay otro tipo de arrepentimiento que se denomina post factum. El post factum realmente no sirve para nada, ¿no? Es cuando se arrepiente después de que ya consumó el delito, pues eso ya no es operante, ¿no? Entonces aquí tiene que ser el denominado activo y eficaz, que sí produce efectos pues de no penalizar la conducta, ¿eh? Bien, por último, para finalizar el capítulo, el autor hace referencia al delito imposible. El concepto de delito imposible a veces presenta alguna confusión con la tentativa y tiene el delito frustrado, puede presentar ciertas confusiones, ¿verdad? En el caso del delito imposible, no se produce el resultado que el sujeto pretendía, pero no por causas ajenas a él, sino porque es imposible prácticamente. Esta situación de imposibilidad se puede dar por inexistencia del objeto del delito. Sería una. Cuando hay inexistencia del objeto del delito, pues por ejemplo en la cuestión del homicidio, uno del presupuesto lógico del homicidio es la existencia de la vida. Entonces, si una persona ya no tiene vida, está muerta y llega alguien que quería ejecutarla por alguna razón, realiza disparos sobre el cuerpo, queriendo cometer un homicidio, pero no lo va a poder hacer porque ya no existía previamente la vida, ¿no? Entonces no se puede realizar el objeto del delito, ¿verdad? Lo mismo sucede en el caso del delito de aborto. Maniobras abortivas practicadas en mujer que no está embarazada, pues es imposible que produzcan el resultado, ¿no? Entonces no se realiza por la inexistencia del objeto del delito, ¿no? Y la otra forma es por el empleo de medios no idóneos para la ejecución de la conducta, del delito. Se cita el caso ahí, por ejemplo, de tratar de producir lesiones o el mismo homicidio de una persona por medio de brujería, ¿verdad? La ciencia no acepta la brujería como un procedimiento, bueno, eficaz para producir un delito, ¿no? No sabemos, o sea, a lo mejor sí es eficaz, pero cuando menos la ciencia no lo considera así, ¿no? Entonces tratar de perjudicar o causar un perjuicio a alguien por esos medios, pues se dice que no están utilizando los medios idóneos y por lo tanto pues el delito no se produce, ¿no? Dices los monitos del vudú que clavan un alfiler, ¿verdad? Pero pues la verdad no sabemos si son efectivos o no, ¿verdad? Bueno, por último,
junto al delito imposible tenemos el concepto del delito putativo o imaginario. En realidad pues es una cuestión muy distinta al delito imposible. Es cuando el sujeto cree haber cometido un delito, sin embargo en realidad no fue así, no se dieron los elementos para cometer el delito, pero él cree por un error, ¿verdad?, que lo cometió. Entonces pues, es un delito putativo, simplemente imaginario, porque en la realidad no se consumó, no se dijo. Bien, con esto terminamos el capítulo 27. Muchas gracias y nos vemos mañana con el capítulo 28. Gracias.